Buenas noches, jóvenes, agradeciendo a Dios por este nuevo día que ya transcurre y está transcurriendo, y agradeciéndole su presencia a todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestro curso de instalaciones eléctricas domiciliarias. Vamos a comenzar presentando la siguiente diapositiva, el cual contiene estas dos preguntas. ¿Qué observamos aquí en la diapositiva? Y nos dice cuántos interruptores ustedes observan, aunque no observamos muy bien los interruptores por la figura, y cómo funciona este sistema. A ver, ¿qué observamos aquí en la diapositiva? A ver, ¿quién me puede decir, alguno de ustedes, qué observa en la diapositiva? Pasadizo largo con varios... Un pasadizo largo con varios focos, varias luminarias, ¿no? Y podemos decir de que observamos entre 1 a 2 pues interruptores. Aquí estoy poniendo una flecha, aquí hay un interruptor, y al fondo, casi al fondo donde he puesto la otra flecha, hay otro interruptor, ¿no? ¿Cómo funcionará este sistema? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado, o alguno de ustedes más o menos sabe cómo funciona este sistema? Cuando yo voy a recorrer este pasadizo, pues accionaría este interruptor, se prende la iluminación, ¿no? Todos los focos de este pasadizo, y al llegar al otro extremo, donde está el otro interruptor que le pongo un círculo, ¿qué ocurre? Yo puedo apagar todos estos focos, ¿no es cierto? O viceversa, ¿no? Por desde un interruptor puedo encender y el otro lo puedo apagar, ¿no? Bien, aquí tenemos una escalera. Yo creo que lo que tenemos en casa, una vivienda de 2 pisos, hay una escalera, y al inicio de la escalera, ¿qué tenemos? Un interruptor, el cual accionamos dicho interruptor, se prenden las luminarias o los focos que están en el descanso de la escalera o en la parte más alta de la escalera, y al otro extremo, o terminando el recorrido de nuestra escalera, hay otro interruptor, el cual lo apaga, ¿no? Tenemos ahí los interruptores. Estos interruptores serán de uso normal o tienen una forma especial interna. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Serán normales? ¿Será como un interruptor simple, un interruptor doble, etcétera? ¿O tiene una conexión especial? De conmutación, tres tornillos, ¿no? Muy bien, Juan Carlos. Tienen 3 tornillos que son los interruptores de conmutación, ¿no? Tienen una particularidad. El día de hoy vamos a ver instalaciones o circuitos de conmutación. Vamos a ver la representación, ¿no? Para este sistema, cómo se representa, los interruptores que se usan y cómo sería su representación en el plano eléctrico. Ahora, muchachos, vamos a decir de que antiguamente solamente, valga la redundancia, se utilizaba esta instalación para lo que eran pasadizos o escaleras. Hoy en día también se utilizan en los dormitorios. ¿Por qué? ¿Por qué se utiliza en los dormitorios? Porque vamos a tener un interruptor al ingreso del dormitorio, y el otro interruptor, en muchos de los casos, va a estar de un lado de nuestra habitación, o perdón, de un lado de la cama, ¿no? Va a estar de un lado de la cama. Este foco nosotros lo podemos encender o apagar
desde un lado de nuestra cama. Puede ser del lado izquierdo o puede ser del lado derecho. Y está ahí, ¿no? De un lado de la cama. Ahora, a veces también tenemos de que desde los dos lados, ¿no? Ya sea derecho o izquierda de la cama, tenemos interruptores, el cual podemos apagar esta luminaria que está en la habitación. Y ya no es necesario pararnos de la cama para apagar la luz, ¿no? Pero hoy día vamos a ver, como les decía, la instalación de conmutación. Y para hacer esta instalación de conmutación vamos a necesitar de nuestros apagadores de 3 vías, jóvenes. Estos apagadores se van a caracterizar porque van a tener 3 tornillos, ¿no? 3 tornillos en la parte posterior. ¿Estamos? Ahora, vistos de manera frontal, un interruptor de conmutación, pues es como si fuese cualquier interruptor simple, pero si lo volteamos y lo vemos donde está su parte de conexión, vamos a observar que va a tener 3 tornillos. Uno común, como ven acá en la figura, uno común, ¿no? Que es el tornillo central, y 2 laterales que sirven para los mensajeros. Aquí más o menos tenemos la representación de cómo funciona un interruptor de conmutación. ¿Ya? En realidad, un interruptor de conmutación va a tener la parte central, que es un tornillo común, que este tornillo común va a estar, la parte interna del interruptor va a tener un contacto cerrado. En este caso, en la figura de la parte superior tenemos C con el 1 internamente están cerrados. ¿Qué quiere decir cerrado? Que la corriente va a circular por ellos, ingresa por L internamente. Como C con el 1 va a estar cerrado, pasa la corriente y retorna pues por la línea N. Ahí vamos a tener que mi foco va a estar encendido, y el común con el 2 va a ser un contacto abierto. Esto va a permanecer abierto siempre que nosotros no accionemos el interruptor. Cuando accionamos el interruptor, pues la báscula interna va a cambiar de posición. Miren la figura de la parte inferior, donde está mi puntero, la de abajo, ya cambió, ¿no? Común con el 2 se va a cerrar y vamos a tener que el foco de abajo se va a encender porque está cerrando contacto. Pero esto es un circuito explicativo cómo funciona simple y llanamente un interruptor de conmutación. Pero aquí vamos a ver en realidad de que una instalación de conmutación o tipo escalera pues va a funcionar de la siguiente manera. Los elementos van a ser los siguientes. Vamos a tener 2 interruptores de conmutación. Para que trabaje este sistema necesariamente necesitamos 2 interruptores de conmutación, y pues puede ser una luminaria, 2 luminarias, 3 luminarias, 4 luminarias, etcétera, ¿no? Ahora, como les decía inicialmente, los interruptores de conmutación, si ustedes observan aquí, yo lo he encerrado con azul. Veamos la línea L, ¿no? La línea L, hasta que nosotros lleguemos hasta el foco. Miren, lo que estamos haciendo es interrumpir la línea L. ¿Qué quiere decir? Que el interruptor de conmutación en este sistema, pues lo podemos considerar como interruptores unipolares.
porque solamente estamos abriendo o utilizando un polo, y es el polo L, jóvenes, ¿no? Sin embargo, el polo N solamente llega a un terminal de nuestra luminaria. ¿Estamos? Ahora, este sistema de conmutación es el que más se usa, el más comercial, el que utilizan todos los electricistas y la gran mayoría. Es el sistema de conmutación tipo corto o mediante mensajeros. ¿Por qué mensajeros? Vean ustedes, se llaman mensajeros porque nosotros vamos a tener lo siguiente. El interruptor de conmutación se caracteriza porque va a tener 3 tornillos, un tornillo central y 2 laterales, un tornillo central y 2 laterales. El interruptor de conmutación A1 va a estar al lado izquierdo y el interruptor de conmutación A2 va a estar en el lado derecho, ¿no? Al inicio y al final del pasadizo, ¿no? Y vamos a tener que los mensajeros, aquí con color violeta o lila, ¿no? Van a partir de tornillos laterales, ¿ya? Son 2, ¿no? Y van a ir de tornillos laterales. No interesa, muchachos, el orden de los mensajeros, pero sí debemos de considerar el orden solamente para los tornillos laterales. ¿A qué me quiero referir? Si yo aquí el tornillo 1 de mi interruptor de conmutación A1, yo pongo mi mensajero aquí, está mi puntero, y yo lo pongo en el 2, es válido, ¿ya? Y el 2 del interruptor A1 lo pongo en el 1 del interruptor de conmutación A2, también es válido, va a funcionar, siempre y cuando que lo pongamos en los tornillos laterales. Si lo ponemos en el central, ahí sí nuestro circuito lo estamos haciendo mal. ¿Estamos? Y vamos a tener que la fase va a ir a un tornillo central de uno de los 2 interruptores de conmutación, y el otro tornillo central de nuestro otro interruptor, en este caso el A2, va a ser el retorno que va a ir al soquete, ¿no? ¿Y cómo funciona este circuito? Miren, la corriente ingresa por L, va a pasar internamente por el contacto común, y como ustedes ven, común con el 1 está cerrado. Entonces pasa por el mensajero de la parte superior 1 y llega la corriente al interruptor A2, pero queda en el tornillo 1 debido a que está abierto aquí mi interruptor A2. Ahora, supongamos que yo acciono mi interruptor A1 y lo cambio de posición. Aquí ya lo cambié de posición. ¿Qué va a ocurrir? La corriente que iba por el mensajero del tornillo 1 de la parte superior ya no va a fluir por ahí, sino va a fluir por el contacto interno, por el tornillo 2. Continúa por el mensajero, ¿no?, del tornillo 2 y va a ir hacia el otro interruptor que está cerrado, 2 con el común, y va a continuar la corriente, llega a donde está el foco. Este foco se energiza, se prende aquí la luminaria y cierra el circuito con N, ¿no? Ahora, si queremos apagar esta luminaria, basta con accionar nuestro interruptor A2 y ¿qué ocurre? Va a dejar de pasar la corriente y nuestro foco se apaga, ¿no? Ahora, entonces, como ya el foco está apagado, llega otra persona y acciona nuestro interruptor A1. Al accionar A1,
pues deja de pasar la corriente por el mensajero o por el terminal 2 y va a pasar al otro extremo por el terminal 1, pasando así. Como ya el interruptor de conmutación 1 está cerrado entre 1 y el común, nuestro foco se enciende, ¿no? Se enciende y la corriente retorna por N, ¿no? Así es como funciona nuestro sistema de conmutación. ¿Alguna preguntita, jóvenes, hasta ahí? ¿O todo está claro? ¿Alguna duda, por favor? Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho, Fran. Buenas noches. ¿Cuántos interruptores de conmutación puede tener un foco? Lo máximo, profesor. No, en este sistema de conmutación solamente 2. Estamos viendo sistemas de conmutación para controlar un foco de 2 lugares diferentes, ¿no? Ahora, un foco puede tener de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lugares. Pero la clase de hoy es solamente sistema de conmutación, ¿no? De 2, controlar una luminaria de 2 lugares diferentes. ¿Estamos ahí, Fran? Ahora, cuando queramos controlar un foco de 3 o 4 lugares, ya lo hacemos con un interruptor de 4 vías o interruptor de cruce, que también le llaman, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Alguna preguntita más, por favor, hasta aquí? Bien, continuamos. Vamos a ver algunas representaciones de nuestro circuito de conmutación. Aquí tenemos un sistema de escalera, que es el más común, ¿no? Tenemos la línea, que está de color rojo. Tenemos los mensajeros, que van de color verde. En la práctica, estos mensajeros, ¿no?, son cables del mismo color. Y tenemos el retorno, que va a llegar al foco. Y vamos a tener el cable neutro, ¿no?, que alimenta al foco y al otro extremo, ¿no? Recordándoles siempre, muchachos, que nosotros hemos hecho esta hoja, y esta hoja es muy importante que ustedes la consulten, la tengan, porque hemos representado siempre nuestros accesorios eléctricos, como la caja octogonal, cómo debemos de representarla en el esquema multifilar, cómo es su representación en el esquema explicativo, que no lo hay, y en el plano eléctrico unifilar. Asimismo, el caso de la caja rectangular, el ducto tubería, el interruptor simple, el interruptor doble. Y ahora nos ha tocado pues ver lo que es el interruptor de conmutación, ¿no? El interruptor de conmutación simple, ¿no? Vean su representación en el esquema de representación coherente o multifilar, luego en el esquema explicativo, y cómo sería la representación en el plano unifilar. Observen también el interruptor de conmutación doble. Vamos a tener que el interruptor de conmutación doble va a tener pues 2 accionadores o apagadores. Tenemos también la representación en el esquema unifilar, y cómo sería la representación el esquema explicativo y la representación en el esquema unifilar o el plano eléctrico, ¿no? Entonces vamos a trabajar el día de hoy con estos 2 símbolos, el cual vamos a ver, ¿no? Aquí tenemos un esquema o diagrama explicativo. Aquí tenemos un esquema o diagrama desarrollado, y tenemos un esquema unifilar. Ahora, vean ustedes
cuando hablamos de un plano eléctrico, ¿ya? Yo le pongo aquí el diagrama esquema unifilar. Es casi similar, miren, este esquema con este de acá. Pero ¿cuál es la diferencia cuando nos dicen plano eléctrico y cuando nos dicen diagrama unifilar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia? Miren, el primero con el segundo. ¿Cuál sería la diferencia, jóvenes? ¿Quién me puede decir cuál? El segundo muestra las paredes, profesor. Exacto, ¿no? Cuando hablamos de un plano eléctrico, ya nos muestra las habitaciones o paredes. Ya tenemos aquí tenemos una habitación. Tenemos una habitación, que es muy diferente cuando nos presentan solamente el esquema unifilar. Prácticamente es lo mismo, pero en el plano va a venir la representación unifilar ya ubicando los interruptores, ya sea al ingreso de la habitación, y del otro extremo, por ejemplo, este es una habitación, un dormitorio, supongamos, el otro interruptor va a estar a un lado de la cama, ¿no? Y vamos a tener las paredes. Ahora, siempre los centros de luz o la salida para luminarias van a estar enumeradas por letras. Miren, van a estar enumeradas por letras. Estas letras, ¿no?, van a ser en minúscula, ¿ya? Y la representación del interruptor de conmutación en el esquema unifilar, pues como hemos visto, es S3, y va a aparecer al costadito la letra M. Esta letra M significa que este interruptor de conmutación del lado derecho de mi pantalla o de la habitación controla o prende a esta luminaria M. Por eso que aquí le ponen este nombre. Y al otro extremo, al lado izquierdo, vamos a tener pues otro interruptor de conmutación S3M, el cual yo voy a apagar el centro de luz M. ¿Estamos? O viceversa, ¿no? Yo prendo aquí del lado izquierdo mi centro de luz M y lo apago del lado derecho mi centro o mi interruptor de conmutación M. Bueno, vamos a tener un ejercicio de una lámpara controlada en conmutación. Tenemos un esquema aquí explicativo. Ya muchos de ustedes que vienen del módulo de mantenimiento también lo hemos hecho. Y el esquema explicativo, muchachos, nos va a servir mucho de ayuda para hacer pues nuestro esquema desarrollado. Aquí tenemos el esquema desarrollado y observamos el esquema explicativo. Miren, muchachos, vamos a tener que la línea N, vean ustedes, aquí está mi puntero en la parte superior y le voy a poner N, y mi línea L va a ser la parte inferior. Entonces mi línea N va a venir a un tornillo de mi socket. Yo aquí en la pantalla tengo que mi alimentación pues parte del lado derecho. Aquí ya tengo puesto N y L, ¿no? Entonces N va a ingresar por la tubería de color azul y lo llevo a un tornillo de mi socket, tal como me dice el esquema explicativo. Y la línea L va a venir a un tornillo, especialmente al tornillo central de mi interruptor de conmutación, solamente a uno. Miren, a uno. Entonces yo voy a tener que mi línea L va a venir a uno de los tornillos de mi interruptor de conmutación. Puede ser del lado izquierdo
o puede ser del lado derecho. Como este circuito termina aquí, yo lo voy a hacer o voy a utilizar el interruptor del lado derecho. Entonces L va a pasar por la tubería y va a venir al tornillo central, ¿no? L. Y luego vamos a tener los mensajeros que son de color rojo. Entonces mis mensajeros van a ir de tornillo lateral de mi interruptor del lado izquierdo hacia el interruptor del lado derecho o viceversa, ¿no? Puede ser del lado derecho al izquierdo. Entonces yo voy a poner un tornillo lateral. Aquí tengo mi mensajero que es de color rojo y lo voy a llevar al otro extremo, ¿no? Y lo voy a poner en la parte superior. Ahora yo lo puedo poner también en la parte inferior, ¿eh? Jóvenes, eso es válido. Ya yo lo puedo poner acá, aquí, no hay ningún problema, va a trabajar igual. Estamos siempre aclarando, jóvenes, ya no es necesario conservar un orden, ¿no? Pero lo voy a poner acá en la parte superior para acomodarlo. Y luego el tornillo lateral de la parte inferior, voy a pasar mi cable rojo, lo paso hacia el otro extremo y lo coloco aquí en el tornillo de la parte inferior. Estamos, muchachos, aquí ya he colocado los mensajeros. ¿Qué me falta? El tornillo central, pues, de mi otro interruptor. En este caso lo tenemos del lado izquierdo, ¿no? Que va a ser el retorno. Entonces aquí vamos a tener un tornillo libre de mi interruptor de conmutación y un tornillo libre de mi soquete. ¿Qué hago yo? Solamente coloco mi cable negro que va a ser el retorno. Entonces yo le voy a colocar el cable negro, lo voy a pasar por acá, lo paso por aquí y lo llevo a mi soquete, ¿no? Y ahí hemos hecho o hemos representado, pues, nuestro circuito de conmutación partiendo del esquema explicativo. ¿Alguna preguntita hasta ahí? ¿O todo está claro? ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Pues vamos a poner la representación en el grupo. Ya vamos a volver a nuestro circuito. Ahí tenemos nuestro circuito desarrollado y pues vamos a hacer ahora o vamos a representar nuestro esquema explicativo. Miren, esta caja octogonal, porque aquí aparecen tres cajas octogonales, tenemos tres, 1, 2 y 3, ¿no? Y tenemos dos cajas rectangulares. La primera caja octogonal del lado izquierdo de su pantalla, ¿qué vendría a ser? ¿Sería un centro de luz o sería una caja de pase? ¿Qué me pueden decir ustedes? Muy bien, una caja de pase. Y su simbología es pues un círculo y dentro una P, ¿no? La segunda es una salida, un centro de luz o una caja de pase. ¿Qué me pueden decir ustedes, muchachos? Centro de luz. Un centro de luz, ¿no? Es un centro de luz. Y la tercera caja octogonal también sería una caja de pase. Entonces vamos a tener dos cajas de pase y un centro de luz. ¿Por qué se le dice caja de pase? Simple y llanamente porque nuestros conductores van a pasar por ahí, ¿no?
solamente van a pasar, mas no van a tener un dispositivo luminoso como es el centro de luz, ¿no? Vean ustedes la representación para el esquema unifilar, y vamos a tener que nuestro interruptor de conmutación, su simbología es un punto, 3 y una S, ¿no? Tenemos un interruptor de conmutación al lado izquierdo y otro al lado derecho. Ahora, nuestro esquema unifilar va a ser de la siguiente manera. Tenemos, como dijimos, dos cajas de pase, un centro de luz, y debajo de las cajas de pase, como vemos en el circuito, tenemos los interruptores de conmutación, y lo que une a cada uno de estos van a ser los ductos o tuberías, ¿no? Tenemos que debajo va a unir el interruptor de conmutación simple, una caja de pase del lado izquierdo, igualmente una caja de pase del lado derecho. Debajo va a haber un interruptor y lo une una tubería. Igualmente, si nos orientamos de derecha a izquierda, tenemos que la alimentación está pues al lado derecho, hacia nuestra caja de pase del lado derecho. Ahora, esta caja de pase tiene un ducto tubería que va a unir al centro de luz, y por esa dicha tubería están pasando 3 conductores, y del centro de luz hay un ducto o tubería que une a la caja de pase del lado izquierdo, y por dicha tubería tenemos 3 conductores, ¿no? Ahora, un circuito de conmutación doble. Vamos a tener aquí un circuito de conmutación doble. Aquí tenemos un esquema explicativo. Profe, una consulta. Sí, adelante. Profe, el símbolo del interruptor de conmutación es .S3. Sí. Perdón. Parece de triple. No, aquí sí ha habido un error. .S3. Disculpen. Ya, aquí es .S3. Sí, muy bien. Estás atento. Ya, es .S3. Ya, aquí sí me he equivocado. Ya, muy bien. Aquí vamos a observar un circuito de conmutación doble, ¿no? Vamos a tener que al lado izquierdo tenemos el circuito de conmutación doble, al lado derecho otro circuito de conmutación doble, y el cual van a encender 2 luminarias, ¿no? Ahora, el conmutador, vamos a decir A1, va a trabajar de la mano con el conmutador B1, y el conmutador A2 va a trabajar de la mano con el conmutador B2, ¿no? Ahora, el A1 con el B1 van a encender el foco de la parte superior, y el conmutador A2 con el B2 van a encender el foco de la parte inferior. Vamos a tener, muchachos, que la fase y el neutro, observen, ¿no? La fase pues va a ingresar a nuestro conmutador A1 y A2. Miren, ingresa, pero en este lado, en este caso, vamos a tener que ingresa a los 2 accionadores, tanto al interruptor o al conmutador A1 y a la A2, al tornillo central. Estamos, ingresa al tornillo central, y vamos a tener los mensajeros que se van a comunicar pues hacia el otro extremo, y luego vamos a tener que nuestra línea neutra va a alimentar a nuestros pues focos, y el tornillo central
del conmutador B1 y el tornillo central del conmutador B2 van a ir al otro extremo de nuestro foco, ¿no? Ahora, ¿cómo sería nuestra representación? Miren, tenemos lo siguiente. Yo aquí en pantalla tenemos el circuito explicativo y tenemos el circuito pues desarrollado, ¿no? Vamos a tener lo siguiente. Miren, muchachos, yo voy a tener mi línea neutra que va a ingresar a cada foco, pero yo tengo que aquí ingresa la corriente y por acá, por el foco B, va a continuar. Entonces yo voy a tener mi línea N o neutro, va a ingresar por acá y va a salir, porque yo tengo neutro por estos dos lados. De igual forma voy a tener la línea L o la fase, voy a tener mi cable L. Entonces por aquí ingresa L, que es de color negro, y por aquí sale mi línea L. Es como decir, está alimentado estos dos centros de luz. ¿Estamos? Pero vamos a tener lo siguiente. Yo tengo mi línea neutra N que ingresa a un tornillo de cada foco. Aquí yo voy a tener mi foco A y mi foco, vamos a ponerle, a ver, un ratito, para no confundirlos. Yo voy a tener mi foco A y mi foco B. Entonces, yo voy a alimentar a mi foco A, ¿no?, que va a ir sobre esta caja octogonal, y mi foco B que va a ir sobre esta otra caja octogonal. Entonces, N tiene que alimentar tanto al foco A y al foco B. Como N está pasando por la caja octogonal, yo retiro la cubierta de mi conductor, hago mi empalme de derivación y conecto un cable para mi soquete A. De la misma forma hago para mi soquete que va a alojar al foco B. Ahí tenemos A y B, ¿no? Ahora vamos a tener que fase, que es L, va a bajar a nuestro interruptor de conmutación doble. Entonces L, que lo tengo ya acá arriba, puede ser el interruptor del lado derecho o del lado izquierdo. Yo puedo escoger cualquiera de estos dos lados. A ver, ¿ustedes qué me dicen? ¿Qué lado quieren que coja? ¿El lado derecho o el lado izquierdo? Porque yo tengo la línea L en estas dos cajas. Aquí tengo L o fase y aquí también tengo L. Entonces yo tengo la opción de escoger o de bajar la línea L aquí para mi interruptor del lado derecho o mi interruptor del lado izquierdo. Ahora yo les hago la pregunta: ¿cuál de los dos interruptores alimento con la línea L? ¿El interruptor del lado derecho o el interruptor del lado izquierdo? A ver, opiniones. Del lado izquierdo, profesor, y después le hace ya, del lado izquierdo. Un panel de derivación, claro, del lado izquierdo. Ya, le hago del lado izquierdo. Yo quería que ustedes me digan del lado derecho, de acá, para voltear la cosa, pero bueno, ya, lo hago del lado derecho, hago mi empalme de derivación a pedido de Juan Carlos y bajamos a nuestro interruptor, ¿no?, al tornillo central. Pero miren ustedes, del tornillo central va a pasar de frente, va a alimentar a los dos interruptores. ¿Estamos, muchachos? Va a alimentar a los dos interruptores de conmutación. Por eso que se hace un puente
Ya aquí estamos haciendo este puentecito de tornillo central a tornillo central. Y luego vamos a tener los mensajeros. ¿Qué quiere decir? Sí, Juan Carlos. No, yo pensaba que no era con el siguiente interruptor. No te copio bien. A ver, el de la parte superior yo le voy a poner A y el de la parte inferior le voy a poner B al lado izquierdo y al lado derecho A y debajo B. ¿Estamos? Ahora, lo que vamos a hacer es los mensajeros. Lo voy a hacer de color rojo. Miren, tal como hicimos en el sistema de conmutación tradicional, pues A con A tienen que estar unidos mediante los puentes de los mensajeros. Entonces yo pongo mi cable de color rojo, A, lo llevo hacia el otro extremo y lo pongo con A. Igual el otro cable, ¿no? Lo paso y uno A con A. Aquí estoy uniendo A con A. Por ejemplo, A1 con B1, ¿no? A con A. Y luego también voy a hacer B con B, que voy a agarrar un color verde, ¿ya? Para no confundirnos. B, un tornillo lateral, B, y B con B, otro tornillo lateral. ¿Estamos, muchachos, ahí? B con B. Ahí unido B con B, que es de color verde, ¿no? Entonces ahí tenemos A con A y B con B. Entonces ya el interruptor de conmutación del lado izquierdo, ya todos sus tornillos están llenos, ya no podemos conectar nada. Ahora lo que nos falta es el del lado derecho. Si observamos el lado derecho, nos va a quedar libre dos tornillos que van a ser el retorno. Vamos a, valga la redundancia, el retorno, muy bien, ¿no? Entonces, como tenemos el interruptor de la parte superior, ¿no? Es A. Entonces este A va a encender el foco A. Entonces yo le voy a poner un cable, en este caso le voy a poner de color amarillo, ya va a venir o va a retornar, y le pongo al soquete A. ¿Estamos? Y luego el B, ya no tengo más colores, a ver, rojo, negro, bueno, le voy a poner también amarillo. No, a ver, ¿qué color me sugiere, muchachos? Tengo 5 colores nomás aquí. Marrón, profesor. No, no tengo, aquí no tiene marrón. Tengo solamente 5 colores. A ver, este rojo. No. Le voy a poner amarillo también, ya. Les pido mil disculpas, pero va a ser también amarillo, pero entrecortado. ¿Les parece? Voy a poner el B. Yo creo que era otro color, creo. El B va a pasar por acá. Un amarillo entrecortado. Rojo, profesor. Ya en caso, mejor caso, rojo, ¿no? Entrecortadito, para que se pueda diferenciar. Lo voy a borrar. Le voy a poner rojo entrecortado. Entonces el B, que es el retorno, un rojo entrecortado, ¿ya? Viene por acá. Lo voy a traer por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y va a ir al foco B o al soquete B.
Y ahí hemos hecho nuestro circuito de conmutación doble. Miren muchachos, ahí tenemos nuestro circuito de conmutación doble. Estoy tomando una captura de pantalla para mandarles al grupo de WhatsApp. ¿Alguna consultita muchachos hasta ahí? Todo claro, profesor. Ya, muy bien, todo claro. Entonces voy a poner la captura de la imagen en el grupo. ¿Y cuál va a ser la tarea práctica? La tarea práctica solamente es representar el esquema explicativo de un interruptor de conmutación de 2 lámparas incandescentes, y ustedes pues siguen los pasos y hacen su práctica utilizando su lámpara serie, ¿no? Y lo que no tienen lo pueden utilizar con el cocodrilo clic. Y voy a utilizar a continuación el cocodrilo para pasar a explicarles, ¿no?, cómo sería. Entonces yo tengo el cocodrilo clic en español, que también les di el enlace. Ustedes simple y llanamente le dan doble clic, aparece este mensaje, ustedes le dan aceptar. Luego ustedes pueden trabajar mediante símbolos o imágenes. A mí me gusta trabajar con imágenes, le doy clic a imágenes y vamos a representar el sistema de conmutación simple. Y para esto, este ejercicio, voy a necesitar un interruptor de conmutación, ¿no?, que va a estar a un lado, otro interruptor de conmutación al otro lado. Voy a necesitar una luminaria y voy a necesitar una fuente, ¿no? Una fuente, en este caso es una batería. Ahora, siempre en lo que es los circuitos de conmutación se habla mucho de los mensajeros, ¿no? Los mensajeros son los tornillos laterales que van a ir de un lado hacia el otro. Miren, aquí ya he conectado un mensajero que es el tornillo número 1 del lado derecho con el tornillo número 2 del lado izquierdo. Lo mismo, coloco mi otro mensajero. Ahí ya tenemos los mensajeros o los puentes, ¿no? Y nos quedan los tornillos centrales, ¿no? Nos quedan los tornillos centrales. Nos quedan los tornillos centrales. Un ratito vuelvo. Ahora vamos a tener que el signo más de mi interruptor pues es nuestra fase. Entonces yo voy a conectar que mi fase va a venir. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Va a venir al tornillo central, ¿no? Ahí tenemos mi fase al tornillo central. Y mi neutro va a ir a un extremo de mi luminaria. Observen acá, miren, no hay ningún cruce, solito se hace. A ver, voy a tratar, no amplía un poco este programa, pero aquí donde está mi puntero no hay ninguna conexión, hay un pequeño puente del cable, y me va a quedar un tornillo lateral, perdón, un tornillo central de mi otro interruptor con mi luminaria, ¿no? Entonces lo único que yo voy a hacer es unirlo. Y luego lo único que voy a hacer es probar el circuito. Yo ingreso del lado izquierdo de mi pantalla a la habitación, acciono el interruptor,
se prende el foco, voy al otro extremo, camino, voy al otro extremo, acciono, se apaga. O viceversa. Prendo desde aquí del lado derecho y apago del lado izquierdo. O puedo encender o apagar del lado izquierdo, o encender o apagar del lado derecho. En el caso, por ejemplo, de conmutación doble, entonces, ¿qué voy a necesitar yo? Primero voy a borrar mis líneas, ¿no? Entonces yo voy a necesitar otro interruptor de conmutación, uno del lado, ahora ya van a ser dos del lado izquierdo, y voy a necesitar dos del lado derecho. Tengo dos, y voy a necesitar ya no una luminaria, sino dos luminarias. Vamos a poner las dos luminarias juntas. Hagámonos la idea que este es un pasadizo. Entonces voy a separarlos aquí, igualmente acá. Esta batería la pongo más acá arriba, ¿ya? Y vamos a tener, muchachos, que este es el lado A y este es el lado B. Lo primero, para no confundirnos, es de que los interruptores de la parte superior van a trabajar para encender mi luminaria del lado izquierdo de la pantalla, y los dos interruptores de conmutación de la parte inferior van a trabajar para encender la luminaria del lado derecho. Entonces, ¿qué hago yo? Hago los puentes o mensajeros. Miren, con mi cocodrilo clic, ¿no? Aquí ya hice un puente de un tornillo lateral de un interruptor del lado izquierdo, y ahora hago el otro puente del otro tornillo lateral. Es como si fuese un interruptor de conmutación para una luminaria. Igual el de la parte inferior. Le estoy dando la forma, muchachos, haciéndonos la idea de que esto está en una tubería, ¿no? Igual el de la parte de acá lo voy a llevar hasta arriba, por acá, lo cruzo y listo, ¿no? Parte inferior con parte superior. Y luego vamos a tener lo siguiente. Tenemos que nuestra línea N, que va a ser el polo negativo, este de acá, negativo de nuestra batería, alimenta a las dos luminarias. Un único problema que tenemos aquí, que las luminarias no las puedo voltear. Entonces tengo que hacer la siguiente forma. Llevo mi cable, a ver, llevo mi cable y aquí bajo para una luminaria, y luego voy a sacar para otra luminaria, y aquí ya le hice la conexión, ¿no? N está alimentando a nuestra primera luminaria del lado izquierdo y también a la segunda del lado derecho. Ahora L, que sale en mi batería, va a ingresar
al tornillo central de mi interruptor de conmutación de la parte superior, y también aquí yo voy a sacar un puente, un empalme, para alimentar a mi otro tornillo de la parte inferior. Miren, aquí hay un puentecito, no hay conexión. Ya hice la conexión al lado izquierdo y ahora me faltaría al lado derecho, ¿no? Tenemos que los interruptores de la parte superior controlan a este foco. Entonces tenemos de que esta luminaria, yo llevo el cable hasta mi interruptor de la parte superior, y vamos a tener que la otra luminaria, la del lado derecho, yo tengo mi cable aquí, lo paso y lo llevo al tornillo central de mi interruptor de conmutación de la parte inferior, ¿no? Ahora vamos a probar el funcionamiento. Miren, yo enciendo, se prende, perdón, enciendo el interruptor del lado, acción del interruptor de la parte superior del lado izquierdo, se enciende mi foco del lado izquierdo, y del otro extremo lo apago, o viceversa, prende y apaga. El interruptor de la parte inferior lo acciono, se prende mi foco, acciono el otro interruptor, lo apago. O si quiero encender los dos, acciono los dos, ¿no? Prendo el de abajo, se enciende el lado izquierdo, acciono, se prende el otro, y del otro lado pues yo puedo apagar, ¿no? Miren, enciendo y del otro extremo apago, o viceversa, ¿no? Enciendo y acá lo puedo apagar o lo puedo encender, ¿no? Los dos focos. ¿Alguna preguntita hasta ahí, muchachos? Para hacer ese tipo de circuito o conexión se necesita bastante cable, profesor, ¿verdad? Por lo que veo. Sí. Sí. Se necesita regular cable, ¿no? Miren, para esta instalación de conmutación doble o triple, porque venden los interruptores de conmutación doble o triple, los venden, ¿no? Vamos a necesitar pues que en la tubería van a pasar un promedio de 6 conductores. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por una tubería, ¿no? 6. Ahora, la bajada para mi interruptor van a ser 6 conductores de un lado, y del otro lado van a ser 5. 4 más la línea N, van a ser 5, ¿no? Y debemos de sumarle el conductor N que se suma acá, que ya no van a ser 6, sino van a ser 7 conductores. Ahora, cuando se hace este tipo de conmutación doble, a veces en nuestro sistema de iluminación ya no empleamos el conductor número 14, sino el conductor número 16, ¿no? Y si no hay, como se dice, caballero, debemos de utilizar el conductor número 14. ¿Alguna pregunta más hasta ahí, muchachos? ¿No? Aquí tenemos la representación con el cocodrilo clip.
les he hecho conmutación doble, y en el otro caso con conmutación pues simple, todos con tipo corto, ¿no? Jóvenes, ustedes los que tienen computadora pueden utilizar este programa. Si es que no tienen accesorios o dispositivos eléctricos, lo pueden utilizar y me mandan una captura de pantalla cuando el foco o los focos estén apagados, y otra cuando el foco esté prendido en el desarrollo de su práctica, y listo, nada más, ¿no? Yo les he pedido a ustedes solamente realizar lo que es un sistema de conmutación simple, así como este de aquí, el cual ustedes solamente prenden y apagan, y es con una sola luminaria, ¿no? Como es este caso. En este caso solamente ustedes me mandan la captura de pantalla así, con el foco encendido, y otra con el foco apagado, pero la tarea resuelta. ¿Alguna pregunta más, muchachos? Y los que no tienen, pues los que tienen celular, yo les pido mil disculpas, hasta ahorita no encuentro algún programita para celular para que ustedes puedan realizar estas prácticas así, con estos simuladores. No encuentro hasta el momento, pero estoy buscando, y si hay algún programita que ustedes hayan encontrado, háganmelo saber, por favor, ¿no? Que les puede ayudar. Pero yo les recomiendo hacer la práctica con los accesorios y dispositivos eléctricos, ¿no? Con mucho cuidado.